eh, cuando hablamos de inmunidad adaptativa, como su nombre nos lo dice, ¿no es cierto? Es aquella inmunidad que nos permite adaptarnos y poder sobrevivir al medio ambiente que está plagado de agentes patógenos. Ustedes saben que nosotros vivimos en un ambiente que está sobresaturado de agentes patógenos, virus, bacterias, y que cuando esos virus patógenos sobrepasan nuestras barreras de inmunidad, obviamente nosotros nos enfermamos, como lo que pasa en el COVID, ¿no es cierto? Ese tipo de agente patógeno no es reconocido por el sistema inmune, ni el innato ni el adquirido, y por lo tanto tiene la facultad, ese virus, de agredir nuestro sistema inmune, colonizar nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, y generarnos enfermedades. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos inmunidad de distintos tipos, habitualmente podemos estar, tenemos defensa, perdón, ante el medio ambiente y de esa manera podemos estar en un hábitat donde pueden haber muchos agentes patógenos, pero nosotros no nos enfermamos. Uno de los agentes que nos permite desarrollar inmunidad, obviamente, es el contacto físico con el medio natural que nos rodea. Eh, Obviamente actualmente, producto de la pandemia, no podemos estar mucho en contacto con el ambiente o con las personas porque como no tenemos inmunidad contra el virus y nuestro sistema no lo reconoce, por eso nos enfermamos, ¿ya? Entonces la inmunidad adaptativa, que es la que nos damos, que desarrollamos con el tiempo, nos permite a nosotros, en caso de que estemos frente a un patógeno, reconocer a ese patógeno, ¿no es cierto? Identificar qué tipo de patógeno es, superar la infección que este patógeno produce y además que esa información quede en nuestras células de memoria inmunitaria para que en una segunda, tercera o cuarta oportunidad donde estemos otra vez en contacto con ese patógeno, poder eliminarlo, ¿no es cierto?, sin generarnos la infección típica o característica de las infecciones. Por eso nos vacunan. A nosotros nos vacunan para que podamos tener memoria inmunológica y en el momento que tengamos, ¿no es cierto?, contacto con el agente patógeno, poder reaccionar ante él y no enfermarnos. Entonces, la memoria inmunológica, ¿no es cierto?, es la memoria que queda registrada en el sistema inmune cada vez que nosotros tenemos presencia de un agente patógeno o de un antígeno. Entonces, por ejemplo, cuando las personas no son alérgicas, significa que tienen una gran memoria inmunológica, porque a pesar de que hay muchos antígenos en el ambiente, uno no desarrolla inmunidad, ¿ya? Ahora, si tú eres alérgico a cualquier cosa, por ejemplo, el pasto, el chocolate, lo que sea, significa que tu memoria inmunológica no lo tiene guardado ahí, por lo tanto, cuando tú te enfrentas ante ese antígeno, no tienes el anticuerpo y por eso eres alérgico, ¿ya? Ahora, uno puede volverse, esta memoria se puede perder a través de la vida si tú tienes, por ejemplo, SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, por eso se llama de esa manera, porque tú pierdes la memoria inmunológica y te enfermas de cualquier agente patógeno que esté en tu entorno. Si tienes una baja en las defensas, ¿no es cierto? Tu sistema inmune por un efecto de enfermedad o depresión o cualquier otro tipo de mecanismo cae tu sistema inmune, o, ¿no es cierto?, por leucemia, que también te puede generar un daño en tu memoria inmunológica. Ahora, esta memoria inmunológica, como dice aquí, tiene especificidad, o sea, cada agente invasor que a nosotros nos ataque va a tener un mecanismo de defensa específico para ese agente invasor. O sea, la respuesta inmunológica no es a tontas y a locas, sino que, por ejemplo, si a ti entra la bacteria de la tuberculosis, por darte un ejemplo, estuviste en un lugar con mucha gente y entró la bacteria de la tuberculosis a tu sistema, tu cuerpo la va a identificar, tus células de defensa la van a identificar, la van a presentar y van a producir el antígeno, van a producir el anticuerpo necesario para eliminar a esa bacteria, ¿ya? Y eso nosotros lo tenemos gracias a las vacunas. Por eso nos ponen tantas vacunas
cuando estamos recién nacidos y en la adolescencia también hasta octavo básico, que a nosotras las mujeres nos colocan la vacuna del virus papiloma para evitar el cáncer de cuello de útero. Entonces, cada vez que a ti te vacunan, te están ayudando a esto, a tener memoria inmunológica y a tener especificidad contra un agente patógeno. En el COVID no se sabe si genera memoria o no, porque hay personas que se han vuelto a reinfectar de COVID, ¿ya? Ahora, el problema es que como el COVID es un virus que está recién en estudio, hay muchas cepas o variedades de COVID, no es un solo virus. Por ejemplo, en Punta Arenas tenían un COVID nuevo, según lo que dijeron, y que por eso había generado tanta infección en la zona. Ahora, se supone que cada vez que tú te enfermas frente a un agente viral, tú después vas a desarrollar memoria inmunológica. Por eso nosotros podemos, por ejemplo, tener gripe, 2 o 3 gripes distintas y generar una inmunidad frente a cada virus de gripe. Pero como hay virus nuevos todos los años te vacunan. Por lo tanto, en lo que se refiere al COVID, además hay personas que son portadores sanos, o sea, que portan el virus, pero no desarrollan la enfermedad, y ahí también hay que hacer un estudio inmunológico de esas personas, porque es lo mismo que cuando tú tienes VIH y eres portador sano. No desarrollas la enfermedad, pero sí portas el virus y sí eres un agente infeccioso, ¿ya? Por lo tanto, hay que esperar a ver cómo funciona o cómo va desarrollándose este virus, que está en todo un proceso de estudio porque incluso las vacunas, ¿no es cierto?, con toda la tecnología actual que hay, ha costado mucho desarrollarla, porque es un virus que, como es virus nuevo, tiene mucha capacidad de mutación. Acuérdense que cuando los virus se reproducen, ocupan el material genético de la célula hospedera, en este caso, ¿no es cierto?, de las células humanas, y cada persona tiene un ADN distinto a otro. Entonces, el virus, al replicarse dentro de una célula, va a tener una información nueva y renovada. Bien, yo creo que tenemos COVID, chiquillos, por lo menos para unos 2 años más. La respuesta inmunitaria específica está dada por los linfocitos más importantes que nosotros tenemos. Estos linfocitos que nosotros tenemos y que nos dan inmunidad específica son el linfocito T y el linfocito B. El linfocito T se llama de esa manera porque madura en el timo, que es una glándula que está en el tórax. Por lo tanto, por eso se llama linfocito B. Linfocito T. Y el linfocito B madura en el vaso, que es un vaso con B larga que está ubicada a un costado del estómago, adosado a las costillas. Ahí está el vaso, que es un centro de reserva de sangre y glóbulos blancos. Y ahí los linfocitos B entonces se especializan en su función. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos linfocitos en particular? Estos linfocitos organizan el sistema inmune y además son los encargados de generar los anticuerpos y son los que guardan la memoria inmunológica que tú has desarrollado con los años. Por lo tanto, cuando tú estás en contacto con una sustancia extraña, con un antígeno, este antígeno se presenta a los linfocitos B, el linfocito B lo reconoce, le informa al linfocito T y el linfocito T organiza lo que tenemos que hacer. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un antígeno que entró al sistema de esta persona. Los anticuerpos que tienen forma de I, los anticuerpos son proteínas específicas. Entonces, el anticuerpo reconoce al antígeno, lo neutraliza y lo lleva a la célula para presentarlo y poder identificar qué tipo de anticuerpo es. Ahora, en este caso, el linfocito B es el encargado de producir los anticuerpos, ¿ya? Ahora, una vez que se neutraliza el antígeno, vienen las otras células blancas para poder destruirlo y eliminarlo. Vienen los macrófagos que se los comen, los neutrófilos y las natural killers, ¿no es cierto?, que se encargan de hacer limpieza en el sistema.
¿Ya? Ahora, muchos antígenos, perdón, muchos anticuerpos también vienen por memoria hereditaria. Nosotros podemos heredar ciertas alergias de nuestros progenitores cuando genéticamente estamos determinados para no producir cierto tipo de anticuerpos. Eh, pero digamos eso afortunadamente es una minoría en la población y son aquellas personas que habitualmente tienen que estar tomando algún tipo de antihistamínico para poder sobrellevar las alergias o las alergias alimentarias. Entonces, cuando hablemos de un antígeno o ustedes escuchen hablar de antígeno, es cualquier sustancia o estructura ajena a nuestro cuerpo capaz de generar una respuesta inmunitaria. ¿Ya? Por darles un ejemplo, cuando nosotros estornudamos, de repente nos pica la nariz y estornudamos, es porque un antígeno entró por vía respiratoria y como el sistema lo reconoció, ¿no es cierto?, lo elimina hacia el exterior, perdón, a través del estornudo o a través de la mucosidad o a través del vómito o la diarrea. También son formas de eliminar sustancias tóxicas. Entonces nuestros linfocitos, que son nuestras células más importantes, son las que están permanentemente cuidando y vigilando que nuestro sistema no sea atacado por ningún patógeno, virus, bacterias e incluso parásitos, ¿ya? Entonces los linfocitos T, que son los gerentes generales de esta empresa de inmunidad, cumplen distintas funciones. Hay distintos tipos de linfocitos T, pero nosotros vamos a nombrar solamente dos para que ustedes no sufran tanto con ello. ¿Ya? Los linfocitos T, CD4 positivos, son los llamados linfocitos auxiliares y son los que ayudan a la respuesta humoral. Acuérdense que cuando hablamos de la respuesta humoral, hablamos de las proteínas que circulan en el cuerpo, ¿no es cierto?, especialmente en el plasma sanguíneo o en la linfa, y son los que permiten activar a los macrófagos, que son los que se comen a la célula o agentes patógenos o antígenos extraños que llegan a nuestro cuerpo, ¿ya? Por lo tanto, los linfocitos T auxiliares ayudan al linfocito B en la producción de anticuerpos y son los responsables además de activar las células blancas anexas al sistema inmune para que puedan destruir cualquier sustancia extraña que pueda entrar a nuestro organismo. Y no solamente sustancias extrañas, sino que también células extrañas y agentes patógenos. De repente estos linfocitos T perdón, auxiliares también son responsables del rechazo de órganos, ¿eh? Porque como un órgano trasplantado es un agente extraño a nuestro organismo, a veces el organismo lo reconoce como un agente extraño y puede generar rechazo de ese órgano y la destrucción del mismo producto de los macrófagos. Por eso cuando una persona se hace un trasplante de cualquier órgano, sea córnea, hígado, pulmón, riñón, etcétera, tiene que tomar unos medicamentos que se llaman inmunosupresores. ¿Para qué? Para desactivar a estos linfocitos T, para que mientras tanto el sistema reconoce a ese riñón, por ejemplo, que me colocaron, no lo reconozca como extraño y no lo destruya. Los inmunosupresores en una persona con trasplante habitualmente se tienen que tomar de por vida, porque en cualquier minuto el linfocito T le pega a una desconocida, ¿no es cierto?, y destruyen ese órgano donado. Con lo que cuesta conseguir órganos en este país, eso sería una gran pérdida. Y después tenemos los linfocitos T citotóxicos, que están a cargo de la respuesta celular, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, cuando viene un virus y parasita una célula, este linfocito citotóxico se encarga de destruir esa célula que está llena de agentes patógenos, ¿ya? Y hacer una opsonización de esa célula para que los macrófagos se lo puedan comer. Entonces, ¿qué es lo que hace el linfocito citotóxico? Se une a la membrana de esa célula que está infectada para ser eliminada, ¿no es cierto? Y libera unas proteínas que hacen un hoyito en la membrana celular, hacen un hoyo en esa membrana celular, ¿no es cierto? A través de una enzima que se llama la perforina, por eso se llama perforina, porque perfora la membrana celular
e introduce por ese hoyito otra enzima que se llama granzima, que se mete dentro de la célula y causa que ésta se muera, o sea, causa la lisis celular. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una célula infectada con un virus, por ejemplo, no sé, ya, supongamos que resfrío, viene la perforina, hace un hoyito en la membrana celular y se libera al interior de esa célula una enzima que autodigiera la célula y la destruye, ¿ya? Y destruye a estas células infectadas. Pero en este caso el linfocito T citotóxico tiene que identificar qué tipo de patógeno ingresó a esa célula. Si el patógeno es desconocido, ¿no es cierto? Lo más probable es que el patógeno pueda reproducirse dentro de esa célula y generar la infección. Ahora, este linfocito T citotóxico es súper importante porque además también reconoce células defectuosas, o sea, células que nuestros tejidos hayan generado y que estén inoperantes. Como por ejemplo, podría ser una célula cancerígena. Entonces viene el linfocito T citotóxico, reconoce esta célula cancerosa, la perfora y hace que se autodestruya. Y este es un proceso que nuestro sistema inmune hace todos los días y a cada rato, porque recuerden que nuestras células se regeneran con bastante rapidez, unas más, otras menos. Entonces, entre esa reproducción celular, siempre van a haber células que están con defectos de información genética que pueden generar un tumor o un cáncer. Entonces, estos linfocitos citotóxicos se encargan de eliminar esa célula para que nosotros no nos llenemos de tumores y de cáncer. Cuando el linfocito T citotóxico es superado por estas células, ¿no es cierto?, defectuosas, es cuando se producen los tumores, ¿ya? El problema es que el tumor habitualmente es un cúmulo de células que se reproduce muy rápido y a veces el linfocito citotóxico no alcanza a identificarlo, no alcanza a mandar a las natural killer para que destruyan a ese tumor y se genera el cáncer. ¿Ya? Entonces los linfocitos B, una vez que son activados por el linfocito citotóxico, ¿no es cierto?, o los linfocitos colaboradores, se dividen por muchas veces por mitosis y se diferencian en las diferentes células plasmáticas de memoria que nosotros tenemos, macrófagos, neutrófilos, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces, las primeras están a cargo de una inmunidad humoral, o sea, una parte de los linfocitos B se va a encargar de la inmunidad humoral, o sea, la de producir anticuerpos, ¿ya? Y otra parte va a estar a cargo de producir las células de memoria que van a permanecer porque obviamente son las que guardan la información de las infecciones o enfermedades que nosotros hemos tenido y que han sido eliminados. Por lo tanto, estos linfocitos B se van a diferenciar en dos, en los que forman los anticuerpos y los que guardan la memoria de nuestro sistema inmune. Ahora, aquí tenemos los anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas, ¿no es cierto?, que tienen forma de I. Entonces, estos brazos superiores, ¿ya?, son los que se van a adosar al antígeno para identificarlo y reconocerlo, y están formados por distintas cadenas de proteínas que habitualmente nosotros generamos, ¿no es cierto?, o producimos por la síntesis de proteína y que está guardada en nuestra información genética por el ADN. Todas estas inmunoglobulinas, chiquillos, se llaman gamma globulina, AG. Y estas gamma globulinas, entonces, son las que permiten identificar y reconocer los anticuerpos, los antígenos, perdón, para poder eliminarlos del sistema. ¿Ya? Ahora, ¿qué más hacen estos anticuerpos? Estos anticuerpos pueden marcar un agente patógeno, se adosan, por ejemplo, a una bacteria, y de esa manera, cuando marcan a esta bacteria o a esta célula infectante, los macrófagos pueden ir y devorarla, ¿no es cierto?, y destruirla. A ese proceso, cuando el anticuerpo se une a la bacteria, se le llama el proceso de opsonización. Entonces, si yo tengo una bacteria que está recubierta, ¿no es cierto?, con
anticuerpo está opsonizada y de esa manera, ¿no es cierto?, los macrófagos o natural killer pueden reconocerla, identificarla y comérsela. ¿Bien? Entonces los anticuerpos siempre van a tener esta forma de I, para que lo vean, y se llaman inmunoglobulinas. De hecho, ahora las personas que han tenido COVID le están pidiendo donación del plasma sanguíneo para sacar los anticuerpos que ellos han generado contra ese virus. No sé si ustedes lo han visto en Facebook, en Instagram y en Twitter. Se hizo una campaña para que aquellas personas que ya tuvieron COVID y se recuperaron de la enfermedad puedan donar sus plasmas sanguíneos para sacar los anticuerpos y hacer trasplante de anticuerpos a las personas que están más gravemente enfermas de COVID. ¿Por qué? Porque al traspasarle los anticuerpos a una persona que no los tiene, este puede reconocer a las células infectadas y ayudar a que el sistema inmune de esa misma persona destruya las células infectadas. Entonces aquí tenemos varios tipos de inmunoglobulina, ¿no es cierto? Cada una con una función específica y un antígeno determinado. Tenemos la inmunoglobulina G, la E, la D, la M y la A. La inmunoglobulina M es la más común, es la que habitualmente se adquiere por inmunidad natural, nos la entrega nuestra mamá, y esta inmunoglobulina no tiene especificidad, o sea, esta inmunoglobulina se va a unir a cualquier tipo de antígeno que ella encuentre y lo va a destruir. Pero esta inmunoglobulina tampoco genera memoria, por lo tanto es una inmunoglobulina que va a actuar en general ante todo antígeno y ante todo agente patógeno que ingrese, por ejemplo, al cuerpo de un recién nacido. Esta inmunoglobulina M se le entrega a la madre, al hijo, a través de la lactancia. Y una vez que el niño se empieza a vacunar, ¿no es cierto?, o empieza a entrar en contacto con el medio ambiente, va a empezar a fabricar estas otras inmunoglobulinas, que son las inmunoglobulinas que se generan a través de la memoria inmunológica. Bien, ahora, cuando nosotros tenemos un descenso en el sistema inmune por cualquier enfermedad, lo que desciende también es este nivel de inmunoglobulina y por eso quedamos más expuestos a la enfermedad. Al no haber inmunoglobulinas en el sistema, no pueden reconocer a los antígenos o anticuerpos para presentárselo al linfocito B, por lo tanto el sistema inmune queda desconectado. ¿Ya? Entonces aquí tenemos los tipos de anticuerpos, una tablita, ¿no es cierto? Los inmunoglobulina M, que son los primeros que se producen, como yo les decía, no son bien adaptables porque no tienen regiones bisagras y aparecen como antenas en los linfocitos B. O sea, los linfocitos B andan con su inmunoglobulina en su membrana, ¿no es cierto? Y aparecen como antenitas que se liberan en cuanto aparece un antígeno o un agente patógeno. La inmunoglobulina G, o G, como ustedes quieran, se generan después de la M y estas las produce la madre y pueden atravesar la placenta para proteger al feto en caso de una infección, ¿ya? Supongamos que la madre se contagia de alguna enfermedad infectocontagiosa, esta inmunoglobulina que van a ser generadas por la misma mamá pueden atravesar la placenta y proteger al feto de esa infección, ¿ya? Y también su presencia puede indicar, por ejemplo, que es un proceso infeccioso antiguo, o sea, cuando nosotros cultivamos infecciones por largo tiempo, aparecen estas inmunoglobulinas G. La inmunoglobulina A aparece también después de la M y está presente en la saliva, en las mucosidades y en la leche materna, ¿ven? Y están en las mucosas y esto permite, ¿no es cierto?, que los agentes patógenos puedan entrar por vía respiratoria, digestiva, ocular, anal, rectal, etc. Después tenemos la inmunoglobulina D, que sustituye a la inmunoglobulina M y es mucho más específica que las tres anteriores. La inmunoglobulina D se desarrolla cuando nosotros ya hemos tenido un contacto con una serie de anticuerpos y ya es mucho más específica porque aparece junto con los linfocitos, ¿no es cierto? También está con ellos,
pero esta inmunoglobulina D reconoce antígenos específicos. Y esta es la que nos da nuestra memoria humoral o nuestra memoria inmunológica. Y la inmunoglobulina E es de alta afinidad, se desarrolla mediante los procesos alérgicos. Cada vez que nosotros desarrollamos una alergia, se van generando estas inmunoglobulinas E y su función es eliminar parásitos y particularmente gusanos, ¿ya? Si bien es cierto, nosotros tenemos un sistema de alcantarillado y agua potable bastante eficiente, no siempre es así, por ejemplo, con las comidas y con otras cosas que nosotros podemos ingerir. Por lo tanto, esta inmunoglobulina E se hace muy esencial en aquellos lugares donde la salud sanitaria no es muy eficiente y uno puede estar en presencia de parásitos nemátodos como gusanos. Bien. En Chile es poca la infestación, afortunadamente, por parásitos, incluso en las zonas rurales, porque en la mayoría, en gran cantidad de lugares, el agua, ¿no es cierto?, es sanitizada y tenemos vías de evacuación de los residuos orgánicos, o sea, tenemos baños, water, ¿no es cierto?, o baños de otra índole. En otros años, esto no es hace tanto en Chile tampoco, para unas 2 décadas. Y tenemos aquí a la inmunidad humoral, que era la que yo les hablaba. Entonces, en esta inmunidad humoral, la célula no ataca directamente al antígeno, sino que en este caso espera primero que el anticuerpo reconozca al antígeno y después, ¿no es cierto?, envía a los macrófagos para que se los devoren. Entonces, cuando aparece esta inmunidad humoral, se produce cuando aparecen patógenos extracelulares, o sea, por ejemplo, bacterias que vivan fuera de la célula. Cuando aparecen toxinas bacterianas, acuérdense que las bacterias tienen la capacidad de producir endotoxinas y exotoxinas, que donde pueden ser desde las que generan la fiebre o el malestar de la enfermedad hasta generar la muerte de la persona si son endotoxinas, como en el tétanos, por ejemplo. Entonces, estos linfocitos B, cuando encontramos algún tipo de esta sustancia patógena o toxina, son activados por un tipo de linfocitos T que se llaman linfocitos T de ayuda o HELP, ¿ya? Entonces, estos linfocitos T de ayuda o HELP permiten que se active el linfocito B, que se proliferen, o sea, se reproduzcan, y ahí aparecen las células de memoria con la información necesaria para reconocer ese antígeno y células plasmáticas, que son las células B del segundo grupo, que son los que producen los anticuerpos. Entonces, estas células plasmáticas liberan el anticuerpo específico contra el patógeno, lo opsonizan, o sea, lo recubren por fuera al antígeno o al agente patógeno, y así de esa manera vienen las células macrófagos, ¿no es cierto?, neutrófilos, etcétera, que se van a comer a este anticuerpo o a esta bacteria para poder eliminarlo. Bien, entonces la inmunidad humoral es una inmunidad bastante activa porque va a aparecer cada vez que nosotros tengamos la presencia de algún antígeno, veneno o alguna sustancia extraña o agente patógeno extraño. Pero en este caso tienen que ser ayudados los linfocitos B por los linfocitos T de ayuda, ¿no es cierto?, para que podamos tener la división del linfocito B, de donde vamos a sacar los linfocitos B de memoria y los linfocitos B productores de antígeno para poder hacer la opsonización de la toxina o el agente patógeno para poder eliminarlo, ¿ya? Y a todo este sistema se le llama el sistema de complemento. Por lo tanto, el sistema de complemento está formado por los linfocitos T ayuda, los linfocitos B de memoria, los linfocitos B productores de anticuerpos y los anticuerpos, además de las células blancas de macrófagos.
Y tenemos después la inmunidad celular. Y esta inmunidad celular, como yo les decía, es la respuesta específica donde intervienen los linfocitos T. Y estos linfocitos T tienen que ver con la destrucción de los agentes patógenos y la producción de antígenos. Por lo tanto, los linfocitos T tienen como característica que pueden atacar a células extrañas que nosotros hayamos ingresado a nuestro organismo, a bacterias que puedan haber entrado a nuestro organismo, a virus o algún otro tipo de parásito. Por lo tanto, estos linfocitos T, si bien es cierto son de gran ayuda, también destruyen células propias, tumorales o infectadas, ¿ya? Por lo tanto, los linfocitos T son células esenciales para que nuestra salud, ¿no es cierto?, esté en buenas condiciones. Cuando el linfocito T se destruye, como en el caso del SIDA, el linfocito T es atacado por el virus VIH y ese linfocito T se destruye y por eso las personas que tienen SIDA habitualmente desarrollan todo tipo de enfermedad infecciosa, tuberculosis, resfríos, disentería, etc. Por lo tanto, cuando se destruye el linfocito T, se destruye el sistema